Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. La verdad se está acomodando la autoridad de la alcaldía. Rodwy Miranda, a quien le vamos a decir bienvenido. Rodwy, le damos la bienvenida con un equeco que en verdad forma parte de la segunda parte del programa. Ya le contaré porque los artistas están aquí para este piedra, papel y tinta ya a la citero. Comenzamos con Rodwy sobre este tema, dos temas, Rodwy. El primero que nos une en esta entrevista es, por supuesto, la cita, que creo que es el más importante. Y el segundo tiene que ver con esta casa en la 20 de octubre. Lo hemos invitado porque estuvo hace días la concejala Yael Camaric y ha dejado varias ideas sobre esta mesa. Queríamos contrastar un poco con su mirada. ¿Qué ha pasado, Rodwy, en la 20 de octubre? Quisiéramos tener el resumen de este otro lado. Veo que ha traído muchos documentos. Es que así es la cosa, ¿no? Es venir con papeles. Primero, soy Rodney. Un gusto saludarte, saludar a toda la audiencia. Yo he traído todos los antecedentes de esta casa porque se ha dicho mucho al respecto de esta casa patrimonial, que estaba declarada, que no estaba declarada, que estaba identificada. Efectivamente, ¿no? Entonces, si vas a venir a sentar una postura al respecto, es importante respaldar la postura que vas a tener. No solamente es decir, es que se está cometiendo algo, más allá de que sea quien lo diga. Primero, es importante aclarar a la población que nos está escuchando y a la población que va a ver esta transmisión después, seguro en diferido, cuál es el proceso de declaratoria patrimonial en el municipio de La Paz, para que todos entendamos de lo que estamos hablando. Cuando nosotros identificamos una casa en la ciudad de La Paz, que tenga Lo que me he olvidado es decir que usted es el secretario de Culturas de la alcaldía y que en parte por eso lo habíamos invitado también. Como dice el chavo, yo le dije Rodney. ¿En qué me he equivocado? Rodwy. Y no Rodney. No, yo soy Rodney, sí. Voy a quejar con mi equipo. No, todo bien, pero está bien. Es lo de menos. Entonces, decía que lo habíamos invitado porque usted es secretario de Culturas de la alcaldía y la concejala había puesto como uno de los elementos el hecho de que esta casa era patrimonio. Y primero nos tenía que quedar claro esto, ¿no? Sí, y justamente por eso quería explicar el procedimiento de cómo se declara patrimonio a un inmueble en La Paz. Primero se hace las inspecciones en el municipio, se identifica un inmueble, el equipo de la unidad de patrimonio ve que cuente con las características, eleva los informes, notifica a los propietarios del inmueble, indicando que su bien ha sido identificado como un inmueble patrimonial y en base a esto se hace un proyecto de ley y el proyecto de ley se envía al Consejo Municipal. El Consejo Municipal valora todos los elementos para la declaratoria patrimonial y emite una ley municipal de declaratoria patrimonial. Hasta entonces, el inmueble no es patrimonio. Puede contar con una ficha de catalogación como esta, que es la que también ha mostrado, creo, la concejal y varias otras autoridades. Entonces, esta ficha de catalogación no quiere decir que está declarada patrimonio. Es primero aclarar esto. O sea, no es patrimonio. No fue patrimonio, se no rectifica, llegó. porque usted había dicho, No es llegó. una casa como cualquier otra, ¿no? En ese momento, ahorita te voy a explicar el por qué era una casa como cualquier otra. Si bien tenía una identificación patrimonial, que aquí está, que la identificaban con categoría B, en ese momento, este inmueble sí tenía esta presunción de que era patrimonio.
Se ha hecho una notificación a los propietarios, bueno, no a los propietarios, porque voy a tapar el nombre de los propietarios porque por respeto, pero acá yo tengo la notificación que la directora de patrimonio, la arquitecta Patricia Vázquez, hace a este inmueble. Pero mire, quién aquí, justo ahí está. ¿Quién recibe esta notificación? Recibe Alejandra Moscoso, que es la arquitecta que trabajaba en la Dirección de Patrimonio. Entonces, la directora notifica este tema, pero la recibe una funcionaria de la Dirección de Patrimonio, y estoy hablando todo esto de la época del alcalde Luis Revilla. ¿Qué año es? Este trámite se inicia el 8 de noviembre del 2018. Bueno, se inicia antes, pero ¿2000 qué, perdón? 2018. 18. Entonces, en ese momento estaba vigente la ley, y está hasta ahora vigente la ley municipal 2653/19, que es la ley específica del tema patrimonial. Es la ley de las culturas, donde tiene el acápite de patrimonio. El Consejo Municipal, también de esa época, observa este trámite de declaratoria patrimonial en dos oportunidades. La primera oportunidad, el 2 de mayo del 2019. Acá tenemos la observación que Un hace. año después. Un año después observa este trámite y devuelve al Ejecutivo Municipal. Y resaltada está la fecha de las observaciones. El Ejecutivo Municipal tiene 5 días para subsanar estas observaciones y volver a contestar al Consejo. Pero se toman su tiempo y el 14 de agosto el Consejo Municipal vuelve a observar este trámite. Es decir, ha estado en un peloteo constante. ¿Cuál es el argumento principal de la observación? Son varias observaciones. Por ejemplo, está el tema de la notificación. Acá está, informe por qué las direcciones de los inmuebles consignadas en la ficha de catalogación tantos no determina la ubicación exacta del bien inmueble, observan el color de la casa, observan los códigos catastrales, observan la data de... porque el primer error que se tiene es que en la ficha de catalogación ponen que era un inmueble de los años 60 o 70. No se puede hacer una catalogación con esto, porque es un periodo muy largo de tiempo, 10 años. Si tú tomas los 60 como construcción de la casa, podría haber sido patrimonio en ese momento. Si tú tomas los 70, no era patrimonio. Entonces, son ambigüedades muy grandes que se tienen en este tema. Y todo esto se ha dado en la anterior gestión. Pero una vez que vuelve al Ejecutivo Municipal, se queda archivada en la dirección de gabinete. El 12 ¿Cuántos años se queda? Ahí vamos. El 11 de octubre del 2019, la directora de ese entonces de gabinete, pone en un proveído, que acá dice, favor proceder con su archivo, gracias. Firmado Silvana Reynolds Mustafa, directora de gabinete. Ahí está clarito. Entonces, archivan este trámite y en cualquier administración pública, como tú sabes, cuando se archiva un trámite es que no hay qué más hacer después, o sea, ya se ha concluido. El 2021, cuando ya estaban por dejar la gestión, el 12 de abril del 2021, acá dejemos que la cámara tome esta fecha, ahí está. La misma directora de gabinete, Silvana Reynolds Mustafa, en un informe que está acá adjunto, concluye el archivo, ya que los mismos trámites de lo anteriormente señalado se concluye y recomienda la remisión de los trámites señalados en el cuadro precedente, y en el cuadro precedente está este trámite, al archivo, ya que los mismos, al ser trámites de gestiones pasadas, no requieren atención de los mismos. Es decir, ya no hay nada más que hacer, y era una declaratoria patrimonial. 21. El 21. Ya este es su informe de salida. Al respecto, le dan una llamada de atención a la licenciada Reynolds con una orden de despacho solamente. Entonces, aquí está la orden de despacho, le llama usted severamente la atención porque no cumplió con los antecedentes. Esto es el alcalde Luis Revilla. Luis Revilla, exactamente. Y ahí está, todo esto está firmado con el alcalde Luis Revilla. Entonces, nosotros nos enteramos de este inmueble porque esta carpeta no estaba en el archivo de la Secretaría de Culturas. Esta carpeta se encontraba en el archivo de la dirección de gabinete. O sea que cuando usted asume las funciones de secretario de Culturas con el alcalde Iván Arias, no tenía entre los archivos este archivo no estaba con nosotros. Entonces, el 4 de marzo del 2022 nos llega una solicitud de información. Estamos hablando de casi 2018, 19, 20, 21, 22, 4 años de que se ha iniciado el trámite de declaratoria patrimonial.
Nos llega la solicitud de información preguntándonos si el inmueble con código catastral cuenta con declaratoria patrimonial y si así fuera, ¿cuál es su categoría? ¿Cuál es el procedimiento que se ha seguido? ¿Quién hace esta solicitud? Los propietarios. Los Bueno, propietarios. el apoderado de los 5 propietarios. Son 5 propietarios que tenía este inmueble y tenían un apoderado. Entonces nos presentan los poderes, nos presentan todo y nosotros respondemos con los informes correspondientes. Respondemos que hay una catalogación, efectivamente, pero que no hay una declaratoria, y lo vuelvo a mantener, no estaba declarado patrimonio. Había un trámite administrativo que se ha iniciado para declarar patrimonio que no se ha concluido, se ha archivado. Consulta, Rodwin. Por eso, este 24 de enero les propongo la mesa de economía con 2 de la casa, como siempre. Horst Greve, es un placer nuevamente acá, Horst. Le voy a comprar dólares. Dólares me ha pedido para la salacita. Sí, ¿Está bien? yo necesito dólares. Yo también, yo también. Bueno, gracias también a Alberto Bonadona, es colaborador de La Razón, economista también, al igual que Horst. Alberto, ¿dólares? ¿Euros? ¿Qué se va a comprar? Bueno, billetes que sirvan para algo que se pueda comprar. Es decir, todas las amenazas que pueden haber, porque si bien estamos en una etapa de estabilidad en inflación, porque es muy baja en Bolivia todavía, sin embargo la amenaza está como una espada de Damocles, ¿no es cierto? Pendiendo ahí de un hilo que nos puede caer. Les propongo tomar un vuelo, más bien que puede ser un vuelo boliviano, porque si fuera argentino ya estaría suspendido. Se han suspendido muchísimos vuelos en aerolíneas argentinas, todo por un paro. Seguramente vamos a tener un balance más redondo al concluir esta jornada de paro, pero creo que ya podríamos ir trazando algunos ejes en la reflexión. Nuestro colega Gabriel Loza y parte de esta mesa de economistas ha escrito ya 2 textos, Horst, 2 columnas dedicadas a la economía argentina, justo aquí al lado. Es decir, lo que pasa en Argentina tiene que tener un peso, además de lazos históricos y de hermanos, ¿no? ¿Cómo está viendo Horst Argentina? Bueno, complicada. La situación que se presenta refleja lo que ya habíamos anticipado. No le iban a dar una tregua muy larga al nuevo presidente con sus ideas tan drásticas para tratar de contener una inflación y regularizar el sistema de precios que estaba absolutamente distorsionado en la Argentina, varios tipos de cambio, bonos y este momento en detalle. Pero yo creo que hay una situación dual. En la parte política que se concentra en este momento en la aprobación de las leyes que está planteando Milei, ha logrado un cierto apoyo y por lo tanto eso quiere decir que... Esto en el Parlamento. Por eso, el Parlamento es el foro político principal de todos los países, ¿no? Entonces ahí se aprueban las leyes y entonces parece que ha logrado un acuerdo parcial todavía con la oposición. Quiere decir que también los líderes que están en el Parlamento, opositores, no son tan drásticos en sus medidas como los líderes de los movimientos sociales. Estos no han esperado mucho para movilizarse y protestar en gran escala contra las medidas. La pregunta es, ¿cuánto puede durar una situación de tensión semejante hasta que de alguna manera se estabilicen las cosas? La idea de que la estabilización va a venir después de una fuerte recesión y de una inflación acelerada es una idea un poco peligrosa. Algunos articulistas o columnistas en la Argentina dicen que la recesión y la inflación son las medidas para domesticar a la clase obrera. Domesticar con eso. Eso ha utilizado Julio Gambino, que es un analista argentino, un dirigente social y un dirigente político. Entonces, efectivamente, había una situación de un populismo que tenía complicaciones en la gestión del desarrollo.
porque Argentina está estancada en su desarrollo desde hace mucho tiempo y en su inserción internacional y demás. Pero la batuta no siempre ha sido peronista, para ponerle un denominativo más general, ¿no? Hay una crisis acumulada de varios colores de gobiernos, ¿no? Y de personas que han estado también en la silla presidencial. Viene alternada la cosa entre peronistas y, digamos, herederos del Partido Radical, de Alfonsín y lo que se ha ido formando con Macri y demás. Hay una situación política muy complicada. Y la sorpresa ha sido que en medio de ese conflicto no resuelto de polarización política en la Argentina ha surgido un doctrinario que aplica unas medidas sumamente drásticas en la teoría y después empieza a pedalear para atrás poco a poco. Y eso es lo que está pasando. Vamos a ver dónde llega en su retroceso para ya empezar a tomar medidas que funcionen en la transformación social y en los ajustes que se están haciendo. Hay una situación preocupante y nos afecta a nosotros por varios motivos, ¿no? El peor de ellos yo lo encuentro que están buscando aquí algunos a ver si no encuentran un Milei, lo cual me parece una locura, me parece algo descabellado. El ejemplo no es Milei. Hay mejores ejemplos de gestión política y de política económica en la propia región, ¿no? Argentina, Alberto. Bueno, la verdad es que yo veo que el plan que tiene Milei en muchos aspectos le está funcionando. Se esperaba una gran oposición precisamente en el legislativo y esta parece ser que ha seguido algo que se ha dado en el pasado, y es que el legislativo, la oposición, el legislativo como que le da 2 años de aliento al nuevo gobierno, y esto se ha repetido en las gestiones pasadas en Argentina. Y ahora parecería ser que ocurre lo mismo, y con estos avances y retrocesos a los que se refería Horst, está logrando pues que no se caiga, por ejemplo, su popularidad. O sea, todavía está por encima de un 50% de popularidad Milei, y en todos los discursos que señala, pues logra un apoyo, yo diría, sí, es verdad, es muy dogmático, es una doctrina de lo más conservadora en economía, pero a la vez como que la gente llegó al punto en la Argentina de estar tan cansada de todo lo que ocurría que ha escogido pues lo que podrían considerar ellos el mal menor. Cualquier cosa menos lo mismo, que ya estaba a punto de ocurrir lo que está ocurriendo. O sea, hiperinflación, el dólar se sigue trepando porque si bien hay una devaluación a 800 pesos el dólar, sin embargo, en el mercado paralelo está entre 1.100 y 1.200, o sea, y eso va a continuar, y se supone que después va a haber una nueva devaluación oficial, y mientras no logren generar la producción suficiente como para atenuar estos impulsos inflacionarios, pues vamos a tener una Argentina todavía convulsionada. Ahora, la verdad que un paro de este tipo, yo oía una de las primeras declaraciones del paro, decían paro por mediodía. Yo decía, ¿y dónde se ha visto un paro de mediodía? O sea, de 8 a 2 y se logró imponer. En este caso, este paro me parece a mí, y veremos, como tú has dicho, a fin del día qué ha ocurrido, y yo pienso que va a estar bastante atenuado, bastante tibio frente a lo que podría ser, dadas las medidas tan radicales que se están tomando. Vamos a ver si el paro termina siendo más tibio, y sobre todo si ese discurso tan eufórico, tan lleno de leones de Milei termina otra vez con más agua tibia. Y de motosierras. Y esto, mi última pregunta es, ¿se debe a la oposición, a estas barreras que tiene en el ámbito legislativo, o hay otra cosa que está calmando a León? Yo creo que hay un problema de desajuste fiscal, que es difícil de manejar si es que no se hacen acuerdos y si es que no se logra un ingreso de divisas a corto plazo en un volumen suficiente. La falta de divisas es lo que impide que se puedan hacer tomar todas las medidas que están planteadas en ese programa que tiene, que es un planteamiento para varias décadas, ni siquiera para varios años por delante.
Le damos la bienvenida con estas notas musicales a Milton Eizaguirre, jefe de Unidad de Extensión del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Muchas gracias, Milton, por venir en este día de tanto correteo, en este día en el que vamos a comprar las herramientas para nuestros sueños. Es un gran día para comprender mejor cuál es el sentido de esta fiesta que, hasta donde yo sé, no necesariamente era este 24, ni siquiera en enero. Ya en diciembre se celebraba este tiempo de la Alacita, que tiene que ver con el ciclo agrícola, y tengo entendido que la colonia española y católica como que la llevó hacia enero, y por eso en enero ahora celebramos la Alacita. ¿Me han informado bien? Sí, Claudia, muchas gracias por la invitación. Sí, estás muy bien informada, porque en el pasado se celebraba Alacita, entre comillas, porque también hay una serie de elementos que hay que considerar, el 20 de octubre, que era como celebración de la fundación de la ciudad de La Paz. Hay inclusive algunos documentos que hacen referencia a la presencia de grandes festividades. En esta época, para el 20 de octubre, salían cómicos o gente de teatro para amenizar lo que era la fiesta de la celebración del 20 de octubre. Entonces, ¿qué el 20 de octubre como aniversario de la fundación de la ciudad de La Paz? Cuando cambia al 24 de enero es justamente después del cerco a La Paz en 1781. No se encuentra el documento del intendente y brigadier Sebastián de Segurola que, digamos, transforma la fecha. No se sabe exactamente si en 1793, 94, 95 o 98 se cambia esta fecha, pero... ¿Y cuál es el motivo para cambio de fecha, Milton? Bueno, tiene que ver mucho con el tema del cerco a La Paz, y es un tema bien complejo analizar, porque hubieron dos cercos a La Paz muy fuertes en 1781, y el 18 de octubre de ese año es que ya se terminan los problemas en el espacio local de la ciudad. Siempre octubre, ¿no? Siempre octubre. Sí. En octubre 2003, luego vienen los otros octubres también. Correcto. Ese es un mes con una fuerza. Me dijeron también que existe la hipótesis de que el equeco termina evocando también a Segurola, ¿no? En su imagen, en su perfil físico. Y por otro lado, también se habla de un equeco que logra salvar a las y los paseños de ese cerco, que es el equeco el que trae también los alimentos en un momento en el que la ciudad estaba siendo definitivamente ahogada por el cerco. Pero hay muchas hipótesis, ¿no? No sé cuál le gusta más. Ese documento es de un concurso que hizo la alcaldía en la década del 40, del siglo XX. Y el que escribe es Antonio Díaz Villamil, que hace un relato de lo que es el equeco, y hay toda esta relación del equeco como la imagen que va a traer los alimentos justamente en torno al cerco. Lamentablemente no tenemos referencias, es entre leyenda y verdad, pero hay un factor que me parece fundamental cuando analizamos el tema del contexto del equeco. Desde mi perspectiva, es una posesión o una invasión de la imagen de Sebastián de Segurola con relación al equeco, porque el equeco tenía otra forma, otra figura. Algo fundamental que hay que entender, normalmente el equeco tiene una deformación física, entre comillas. Así es. Y claro, es jorobado, ¿no? Es jorobado, pero esa visión hay que entenderla muy claramente en el contexto local. O sea, cuando una persona tiene ciertas diferencias físicas, es como nombrado chimpu en el contexto local. El chimpu es el señalado, es el llamado de Dios. ¿Y quién es el Dios? ¿Quién es la entidad tutelar? Es Tunupa. Porque en un documento de 1612 de Ludovico Bertonio, que hace referencia a qué es el equeco. ¿Quién era Ludovico Bertonio? Ludovico Bertonio es un italiano jesuita que escribe el primer diccionario de la lengua aymara, y es un diccionario de la región de los Lupacas. Entonces, él dice que el equeco es el Tunupa. Entonces, estos elementos indicadores de chimpu... Un dios, por lo tanto. Sí, es una deidad,
Y obviamente esto está vinculado fundamentalmente con este factor de las deformaciones físicas. Algo que está vinculado con las deformaciones físicas son los yayaguas, las conopas, las illas, las hispallas. Por ejemplo, en la fiesta del 2 de febrero, que es la fiesta de la primera cosecha, cuando te llegan las papas así deformes, grandiosas, mamahispallas, mellizas, gemelas, eso te va a traer buena fertilidad al contexto local. Y claro, acá hay una relación conexa que lamentablemente no la estamos viendo y tiene que ver con elementos históricos. Y los enanos también en su momento, los jorobados, los enanos como que traían en sí ciertas facultades, ¿no? Según, obviamente, las cosmovisiones de estas poblaciones. Porque estas personas son los llamados, son los indicados a tener actividades rituales, ¿no? Son los yatiris, los chamancanis. Y algo que me parece bien interesante, hay un documento de Sinclair Thompson que escribe cuando reinasen los indios en torno a la... ¿Él es norteamericano? Él es norteamericano. Y en torno a la rebelión de la paz de Tupac Katari, él hace una descripción muy interesante y dice que Tupac Katari no era arriero, era comerciante. Y uno dice, ¿y por qué la gente, si esta persona no era... no pertenecía a la élite incaica como era Tupac Amaru, ¿por qué jaló a tanta gente? Y hace una descripción física muy interesante y dice que tenía en la niñez poliomielitis. Y esto le provocó, sí, y esto le provocó la deformación de las piernas, ¿no? Entonces era igual un señalado. Yo no sabía que tenía una deformación en las piernas. Sí, o sea, lamentablemente a veces las imágenes son muy europeas, ¿no? Poniendo a un Tupac Katari así fortachón, alto. Entonces, es un indicado, es un señalado por las deidades. Es lo mismo que pasa con el equeco, lo mismo que pasa con otros elementos cuando vos vas al área rural, al espacio minero, por ejemplo. Las yayaguas son esas piedras defectuosas que hay que tallar justamente para todo este periodo como cíclico. Las papas. Correcto. Entonces, por eso, desde mi percepción, Tupac Katari tuvo todo ese poder militar y religioso que llevó adelante para hacer el cerco a la paz. Y estamos también en contacto con el ministro Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomía. Gracias, viceministro. Deberíamos estar en una guitarreada todos en el país y mire, estamos viviendo las crisis política en Comunidad Ciudadana, en Creemos, y ni qué decir del movimiento al socialismo, donde este último episodio de tensión, de enfrentamiento, de divorcio, ya no sé cómo llamarlo, se ha expresado en estos últimos días con los bloqueos. Ya se hablan inmediatamente de los arcistas y los evistas, se habla de bloqueos, pero no solamente como una medida de protesta. Hay interpretaciones desde el arcismo desacreditando los bloqueos que vienen del ala evista y del ala evista también desacreditando al gobierno y acusándole de no respetar el derecho a la protesta. ¿Cuál es el balance hasta este momento de estos bloqueos, viceministro? Y por supuesto su lectura política también. No, gracias, Claudia. La verdad que yo creo que casi un 100% de los bolivianos no está de acuerdo con este tipo de medidas. Se respeta la protesta, pero la protesta que ya perjudica la actividad de diferentes sectores, ¿no? Hoy esta medida está perjudicando a quién, al transporte, al comercio, al productor que aprovecha esta época de ir de transportar su producto a la ciudad para poder monetizar ese trabajo que ha realizado por meses o por años, ¿no? Lamentamos esta situación. Se respetan las medidas de protesta, pero no se comparte este tipo de medidas porque yo decía, están afectando a la economía. Hoy el mundo vive una coyuntura económica compleja. Bolivia ha salido o está saliendo de esta situación crítica, luego hasta de una pandemia. Mira, deberíamos sentirnos felices, somos los sobrevivientes a una pandemia, ¿no? Y encontrarnos con esta situación, lamentamos mucho. Esto es claramente un resultado de la electoralización de nuestro país, ¿no? Y el presidente Luis Arce lo decía,
que en una reunión con el compañero Evo Morales y con el Pacto de Unidad dijeron: no vamos a hablar de elecciones ni de candidaturas después, hasta el 2024. Pero el año pasado ya se han adelantado, se han lanzado a las elecciones, se han proclamado como candidatos, pero no es casualidad, querida Claudia, que en esa proclamación de candidatura te hayan dicho: estamos aceptando la candidatura para salvar Bolivia. Y Bolivia está recuperando de lo que ha pasado en el 2009, de la crisis económica mundial, del COVID. Bolivia está recuperando, pero pareciera que el mensaje era bien claro: queremos salvar Bolivia, pero antes de salvarla hay que destrozarla, hay que quemarla, ¿no? Da la impresión que es tanta la desesperación del poder que quieren luego llegar a administrar las cenizas. Pareciera que quieren quemar la casa, y eso lamentamos mucho. Hoy los datos económicos que hemos cerrado, Claudia, el año pasado, han sido alentadores. Pese a los datos que lanzaba los organismos internacionales como el Banco Mundial, que decían que Bolivia iba a crecer 1.5, sin embargo hemos crecido 2.3, casi 1% más de lo que ellos habían proyectado, con el tercer crecimiento en la región, el segundo nivel más bajo de inflación luego de Ecuador, el desempleo más bajo en la región. Entonces, los datos eran alentadores, pero nos encontramos con esta medida. No hemos sido nosotros los que han dicho: pelen capucha. ¿Para qué pelar capucha? Si siempre damos la cara. Damos la cara por este gobierno. Y estas medidas, Claudia, son medidas justamente para desestabilizar la economía, para desestabilizar el país. Yo no creo, Claudia, que sea casualidad, lo decía en diferentes oportunidades, que el año pasado no hayan querido aprobar el reformulado o los recursos adicionales. O sea, era decir, más platita para la economía, casi $1.000 millones, y que beneficiaban a los municipios, a las gobernaciones. Peor en un momento, Claudia, que era de desastres naturales, ¿no? Decían: la economía está mal, y sin embargo no querían aprobar los recursos adicionales. No creo, Claudia, que sea casualidad que no hayan aprobado el POA, el presupuesto general de la nación, que beneficia a salud, a educación. Estamos a días de comenzar las clases, estamos a días de llevar un evento que mueve importante cantidad de dinero, millones, ¿no? Brasil, el Carnaval de Brasil es un evento más allá de cultural, de fiesta, es un movimiento económico tremendo. Lo que eso significa también para Oruro, para Santa Cruz, para Tarija. La próxima semana, Claudia, yo quisiera estar festejando en Tarija el Día de Compadres, y hoy nos encontramos en esta situación lamentable, cuando la priorización debería ser otra. No había necesidad de electoralizar, y peor así, Claudia, cuando el senador Loza, ¿no?, sale y dice: están buscando muertos. Y lo dice con tanta tranquilidad, cuando él, de manera irresponsable, senadores y diputados, ellos tenían que haber hecho el proceso de preselección y la convocatoria a las elecciones de los magistrados. Hemos invitado a César Navarro, fue ministro de Minería en el gobierno de Evo Morales, masista. Hoy lo hemos convocado para un análisis político. César Navarro fue uno de los masistas más perseguidos en la crisis del 19-20. Quemaron su casa. Hay un chiste que se lo puede traducir al movimiento, al socialismo. Este chiste tiene que ver originalmente con un judío, un israelí y un alemán. Aparece un genio y le pregunta al judío un deseo. Y el judío dice: yo quiero que desaparezcan todos los árabes. ¡Ting! Concedido. Y luego le pregunta al árabe su deseo: yo quiero que desaparezcan todos los judíos del mundo. ¡Trin! Concedido. Y luego se dirige al alemán y le dice su deseo. Y el alemán le dice: un cafecito, por favor. Hoy
en las oposiciones, en Creemos, en Comunidad Ciudadana, estarán diciendo eso, ¿no? Un cafecito, porque para pelearse, pues dentro del movimiento al socialismo. César lo hemos invitado como analista político, no para dar una parte y la otra, sino para conocer un poco la mirada de quien ha visto desde adentro y desde afuera el movimiento al socialismo. Hasta aquí fue y ahora solo queda una pelea por las siglas, atropellar el gobierno, apedrear los cristales del gobierno de Luis Arce, terminar también de aplastarle el MAS a Evo Morales y que a partir de acá se cierra un ciclo, como lo comentamos hace algunos días con Raimi Ferreira y con Vladimir Peña en Santa Cruz. Será un nuevo ciclo, es el fin, se vienen las pedradas, solo fue un sueño, una pesadilla, el MAS. Bueno, primero yo creo que esa reiteración de la fraseología evismo, luchismo, mesismo, tutismo, ¿no? Ha sido más para identificar personas que para identificar corrientes políticas, corrientes ideológicas, ¿no? Yo escribí un artículo en La Razón sobre el evismo, y yo creo que el evismo, haciendo alusión, porque el ismo es un sufijo que te permite identificar una corriente del pensamiento, ¿no? Entonces el evismo surge como una concepción y una estrategia de poder. Es decir, no se puede vincular a Evo simplemente como una lógica de dirigente sindical, sino con una vocación y una estrategia de poder. Un segundo elemento tiene que ver cómo esa vocación y esa estrategia de poder se va construyendo con una visión primero antineoliberal, y en esa lógica de la construcción del antineoliberalismo o de la lucha empieza a construirse también una concepción anticolonial y antiimperialista. Entonces ahí hay una concepción ideológica, pero con una concepción ideológica de largo plazo. Entonces, esta estrategia de poder, esta concepción ideológica de largo plazo, esa concepción ideológica te va construyendo un horizonte. Y ese horizonte tiene un punto de encuentro altamente importante que tiene que ver con la Asamblea Constituyente, que es la expresión del anticolonialismo, con la política de nacionalización, que es una concepción antineoliberal, pero también tiene que ver con una construcción de construir la patria grande, con Hugo Chávez, con Fidel, con Lula, con Néstor, que tiene que ver con una concepción fundamentalmente antiimperialista. Entonces el evismo tiene una concepción ideológica, una estrategia de poder, y creo que esa estrategia de poder se refleja fundamentalmente en el posicionamiento territorial de las organizaciones sindicales como el sujeto político de dirección del Estado. No te olvides que... Más allá del individuo, otra vez. Mucho más allá, porque no te olvides que cuando le entrega David Áñez Pedraza la sigla del MAS a Evo, el 99, le entrega la sigla, el movimiento campesino participó electoralmente en las elecciones municipales del 95 y las elecciones nacionales del 97 con la sigla de Izquierda Unida. Y el único lugar de votación donde había autoridades municipales y diputados era en el Trópico de Cochabamba. El 99, el MAS participa por primera vez en las elecciones con esa sigla electoral y tiene una presencia de cerca del 30% en el territorio nacional. Y en las elecciones municipales del 2004, el MAS tiene una presencia del 90% en el territorio nacional. Es decir, hay una estrategia de copamiento territorial. Es este copamiento territorial lo que permite el triunfo electoral del 2005, con el 54%, esta estrategia electoral o de posicionamiento territorial es la que resiste al golpe del 2019 y es lo que posibilita el triunfo electoral de Luis Arce y David Choquehuanca el 2020. Sin embargo, en este tiempo, César, me ha saltado un poco rápido para mi gusto de la primera victoria electoral, la más heroica, yo diría, del movimiento al socialismo, cuando ingresa Evo Morales, Álvaro García, en un MAS que, decían ellos mismos, no estaban listos, pero asumen ese poder. Pero el salto hasta el 19 implica mucha agua ahí al medio. No sé si en medio de todo esto, lo dicen sobre todo los opositores, por supuesto, que este proyecto colectivo, este proyecto conjunto
que va más allá, que iba más allá de Evo Morales, hoy hay que hablar ya en pasado y en futuro, se ha ido desevisando, y que un primer momento de desevisación ha sido cabalmente el mirar a un lado los resultados del referéndum, y que ya en el 2019 se estaba viviendo otro momento del MAS. ¿Quieres retroceder un poquito o hay que irse nomás a la ruptura constitucional, al gobierno transitorio de Áñez y a esta nueva etapa? ¿O hay que nomás retroceder para entender estas fracturas dentro del MAS? Lo que sucede es que este proceso político, y este proceso, en mi criterio, es el tercer momento constitutivo de la historia política del país. El primero es la fundación de 1825, con todo ese proceso de lucha anticolonial. El segundo momento político es la revolución del 52, con toda esa lucha contra la oligarquía minero-feudal. Y este es el tercer momento constitutivo de toda esa lucha anticolonial y antiimperialista y antineoliberal altamente importante, ¿no? O sea, no es una fecha histórica más, sino es el tercer momento constitutivo de la historia política de nuestro país. Y por lo tanto, es una historia de largo alcance que no se puede, en mi criterio, analizar y valorar a partir solo de resultados electorales o de disputas electorales, porque este momento político se reconstruye a partir de otros elementos independientemente del hecho electoral. Pero lamentablemente yo diría que desde el 2016 y 17 estamos recayendo de manera constante en el electoralismo constante, para ver si el electoralismo nos valida o no nos valida nuestra condición de ser líderes de este proceso. Es decir, pareciera que el proceso lo estamos reduciendo a una electoralización, y lamentablemente en esa electoralización se está generando un nivel de ruptura tan amplia que lamentablemente estamos obviando y estamos olvidando el horizonte que da origen a este proceso. Y es básicamente la reconstrucción del Estado bajo una lógica fundamentalmente anticolonial, es decir, cuál es el alcance y la dimensión del Estado plurinacional. Uno de los elementos fundamentales del Estado plurinacional son los gobiernos autónomos territorializados, departamental, municipal y regional. Y tú vas a encontrar, por ejemplo, que las gobernaciones que tienen gobernador y asambleístas departamentales electos por el voto tienen un nivel de comportamiento como prefecturas del departamento. Es decir, no han dejado de ser prefecturas y están actuando bajo la vieja lógica del Estado centralista, del capitalismo de Estado, y no han dado el salto cualitativo mucho más allá de una visión administrativa de la cosa pública. Y los gobiernos municipales tienen una lógica de comportamiento similar a la ley de participación popular, y automáticamente vemos que las unidades políticas, que son los elementos sustantivos de la construcción del Estado plurinacional, tienen un nivel de comportamiento, una lógica contraria y opuesta a lo que plantea la Constitución del 2009. Mau Montero, de la Casa, qué maneras de encontrar libertad, ¿no? Qué maneras de sobrevivir, y qué alegría tener libertad, ¿no? En un país con un sistema judicial tan venido a menos, tan enredado. Creo que necesitamos limpiar esto. El ex presidente Eduardo Rodríguez Belcé, acá en una entrevista, nos dijo que somos uno de los países con más privados de libertad bajo la etiqueta de detención preventiva. Hay un abuso y por eso estamos tan hacinados en las cárceles. Cuando miro esto yo digo, qué bueno que soy libre, y cuando te miro digo, ustedes son doblemente libres, los artistas. Gracias por estar acá. Gracias a ti, Clau. Y bueno, es verdad, en el arte el tema de la libertad y todo lo que se ha escrito sobre la libertad creo que nunca va a pasar de moda y siempre va a estar en vigencia. Creo que es un tema que como seres humanos tenemos que seguir hablándolo, tenemos que reflexionarlo, debatirlo, porque hay muchas cosas que corregir al respecto. Sí, y yo creo otra vez que ustedes los artistas son doblemente libres. Yo soy libre porque no estoy en un centro penitenciario, pero tú eres doblemente libre porque has tenido la osadía de vivir del arte, como este joven que acabo de entrevistar, como Diego Signani, el decir, bueno, traigan las acuarelas, que a esto me dedico, ¿no? Es un vértigo también, ¿no? Seguro, hemos sido necios en esto,
Y creo que, claro que implica riesgos como todo tipo de decisión, pero a la vez, al menos la decisión mía es ha sido hacer arte, pero no hacer arte meramente estético, ¿no? Sino un arte que esté involucrado con aquello que le rodea al ser humano, las experiencias que tenemos, lo que yo puedo percibir de la vida. Y eso implica involucrarse con el cotidiano de la sociedad y de nosotros como colectivo, ¿no? De la casa, digo siempre, Mao Montero, porque eres parte de nuestras presentaciones junto a Tere Morales, pero para quienes no te han escuchado más a fondo, no te han conocido más a fondo, quiero decirles que Mao Montero es, por supuesto, boliviano, paceño, trovador, guitarrista, compositor, poeta, pero ha comenzado, yo creo, estudiando en la universidad, Ciencias de la Comunicación, Educación Superior, tiene una maestría en Teoría Crítica. ¿Cómo es eso? Bueno, en el CIDES, en la UNSA, se abrió, me parece que igual por una necesidad de Luis Tapia, ¿no? Cuando él estaba, yo cursé esta... Politólogo, ¿no? Luis Tapia. Sí, y bueno, sobre todo yo lo conozco como filósofo, ¿no? Muy, para mí una inspiración intelectual. Y hablando una vez con él me mencionó que se había abierto esta maestría que en el prácticamente... posgrado de la UNSA. Sí, correcto. Entonces, bueno, pues decidí hacerla y ha sido un gusto porque además la hice después de mucho tiempo, digamos, de haber ya defendido mi tesis y todo esto. Hice unos posgrados, una época también estuve de docente, pero en la Universidad Católica, y ejercí ahí esto de la comunicación, que me encanta, y además vinculo mucho con mi lado artístico, porque igual... Claro. Esta es una forma de comunicar, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que es una carrera que nos abre a otros campos, ¿no? La educación, de hecho, ha sido tu camino. Ahora, pero la teoría crítica, y esto lo tengo que decir, es un gustito para uno, en realidad, ¿no? Porque no es algo que puedas ejercerlo, a no ser que quieras ser docente solamente. Pero bueno, es un camino en el que se habla sobre todo de filosofía y de política. Es muy reflexivo, pero nada que... creo que académicamente uno pueda pensar como para logros económicos, digamos, ¿no? Claro, pero todo lo que uno invierte en la universidad es definitivamente una semilla que se puede luego reproducir y crecer en tu arte, en tu vida. No hay desperdicio cuando uno lee, no hay desperdicio cuando uno está en un aula, ¿no? Y para un artista, por supuesto que vale también. En tu música, ¿cuál es tu carnet de identidad? ¿Cómo te defines? Lo pregunto porque en un momento te veo con Tere Morales, en otro momento te veo en tu lado Entre Dos Aguas, también eres integrante y fundador de Guitarra en Mano, es decir, tienes varias facetas. ¿Cuál es tu carnet de identidad, en verdad? Qué difícil, claro, eso. Creo que soy un músico ecléctico. Y pienso que no he querido limitar mi camino en el arte. Tú sabes que a veces, sobre todo acá en Bolivia, los diferentes colectivos de las sociedades, ¿no? No sé, la gente que sigue el rock, la gente que sigue la cumbia, la gente que sigue la trova, a veces nos cerramos, ¿no? Y te dicen, no, pero es que si tú haces rock no puedes escuchar cumbia, ¿no? Exacto. Y en mi vida, claro, en mi vida yo he aprendido a disfrutar. A mí me gusta mucho la salsa, me gusta el flamenco, me gusta el rock. De hecho, hay gente que me conoce en mi faceta de rockero porque creo que hago terapia con el rock, me encanta. Pertenezco a un grupo que se llama La Tribu, más bien aprovecho de mandarles un saludo. Y nos presentamos constantemente, ¿no? Y esa es una faceta de mi vida. Sin embargo, como compositor, ya como cantautor, creo que lo mío ha estado mucho más ligado al canto latinoamericano y a la trova, sobre todo por la unión y este hilo conductor que es la poesía. Entonces, sí me gusta trabajar la música desde el lado creativo, pero con la consigna de que si manejamos el lenguaje de una manera correcta, y con esto no quiero ser prepotente, creo que
nos falta sublimar más el lenguaje, nos falta trabajar más la palabra. Así podríamos relacionarnos todos mejor en la política, en cualquier campo. Es verdad. Entonces, no sé, intento trabajar la poesía y hacer letras poéticas. Pero también la poesía solamente. Sí, correcto. Digamos, cuando estamos acá con esta vista tan linda, tu programa, no sé, se me ocurre, tengo un texto que dice algo así. ¿Puedo? Por favor. A ver, vamos a hacer un poco de poesía. A ver. Mi puño en la paz sortea pensares y sentimientos, cantares y algunos cuentos, la poesía es la tea. Ciego será el que no vea la tinta impresa en el cielo, producto de este almencelo que a golpe se da la luz. La letra limpia la pus e impreso queda el anhelo. La poesía en que creo es como un arma de acero. Hallarla fue el gran trofeo, hoy la poesía se me enrosca. Antes mi rima era algo tosca, en pocas clau sí que escribía feo. La pesadilla que hoy veo unida al verso se canta, porque ya no me espanta, porque pacté con el diablo, y cuido así mi buen vocablo si un poco ella me amamanta. La poesía en que creo es como un arma de acero. Qué hermoso, lindo, lindo. Hay un pedacito que me marcó también y lo hago mío. ¿A quién le paso la cuenta de todo lo que he sufrido? Qué hermoso. Ah, sí. Es parte justo de una canción que escribí que se llama La poesía en que creo. ¿Sí? Y bueno, pues es lindo trabajar el lenguaje, pero creo que yo no tengo nada contra los ritmos que se van dando generacionalmente, ¿no? Y ahora tenemos un asedio muy fuerte, ¿no? de el reggaetón y todo esto que ha traído. No tengo ningún problema con los ritmos. Pueden ser simples, pueden ser más complejos, pero sí tengo un problema con el tipo de lenguaje que se maneja ahí. Y entonces, cuando escucho este tipo de música, que no quisiera escucharlo, no me gusta mucho por la letra, pero sí me impulsa más a intentar contagiarle a las nuevas generaciones el hecho de volver a cómo antes se estaba trabajando el lenguaje. Creo que hemos avanzado y por eso la poesía latinoamericana es tan rica. Y de hecho hoy también tú eres un ejemplo, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué musicalmente? Bueno, musicalmente estoy trabajando canciones mías. Musicalmente ahora estoy con el empeño y con un impulso de poder difundir canciones que he hecho con Entre Dos Aguas, que creo que en su tiempo han gustado. Con Entre Dos Aguas, Clau, hemos, siguiendo este dicho popular que dice nadie es profeta en su propia tierra, con Entre Dos Aguas hemos estado varios años trabajando acá, sí, pero hemos estado en Ecuador, hemos estado en Colombia, hemos estado en Perú, hemos estado en Venezuela, hemos estado en México, hemos estado en El Salvador, hemos estado en Francia, hemos estado en Bélgica, hemos viajado mucho a festivales, nos han invitado a hacer nuestra música y a la vez explicar lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos de una generación que tal vez, por decirte, la cueca no la trabaja de manera muy tradicional. Sí. ¿No? Ahí estamos en la radio, bueno, no estamos, están ustedes dos. Correcto. Con Rubén Atahuichi en La Razón Radio, lindo. Y de hecho, ustedes nos dejan canciones que luego yo las retomo en el programa para ablandar Qué lindo. las tensiones acá. Y eso es lo que yo estoy haciendo, estoy retomando canciones que creo que en determinadas facetas de Entre Dos Aguas siento que han gustado. Y bueno, si es que eran de mi autoría, entonces bueno, las estoy trabajando. Me pasa lo mismo con el proyecto Chola Chalá, que era un experimento de hacer música paseña fusionada con elementos flamencos. Una época que estaba estudiando un poco los palos flamencos, ¿no? Me interesaba el tipo de estilo. Y entonces igual estoy retomando y agarrando esto un poco como reciclando. Y obviamente trabajando canciones nuevas. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir
para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con el auspicio de Hotel Marriott, presentamos